Ideas al aire. Creatividad en acción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio número 38 de Ideas al aire. Soy Tomás Lash y como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañes. Hoy tengo como invitados a una pareja de locutores. Ellos son Desiree Hernández y Omar Monroy. Vamos al aire con ellos. Platíquenme algo rapidísimo, lo que voy calibrando. Hola, yo soy Omar, locutor hace más de 20 años. Soy esposo de Desiree, a quien conocí precisamente en una grabación. Y me habría de reencontrar con ella unos años después en una estación de radio en la cual trabajamos. Ella ya llevaba varios años y yo llegué este tiempo después pues, en la búsqueda de alguna vez estar en radio, en una estación de noticias. Y cuando llego, estaban remodelando las instalaciones de San Jerónimo, que era donde se instalaban, y me mandaron a mí provisionalmente a un penthouse que ahora ocupa la PF ahí en Periférico. Ajá, sí, y fue sí, hasta un año después que me reencuentro con ella. Ya nos dejaron olvidados en la obra, porque no cupimos donde está todo el equipo provisional. Y dijeron, ups, no cupieron. Entonces nos dejaron ahí en la obra y nada, nos iban como moviendo. Se van mudando de un lugar a otro, ¿no? Estamos en la obra. Bueno, creo que ya tenemos nivelitos. Ya, perfecto. Hoy es el turno de Omar y Desiree, dos locutores que pues los conozco a Omar desde hace un rato en un diplomado de audio, a Desiree la conozco desde hace muy poquito, pero es como si la conociera desde hace bastante tiempo. Tenemos muchos amigos en común, locutores, actores de doblaje. Entonces los invité al podcast para que nos platicaran un poquito sobre lo que es ser una pareja que se dedica a trabajar con la voz y hacer locución y otras cosas, ¿no? Entonces, pues bienvenidos al podcast. Muchas gracias, Tom. Pues lo mejor de ser pareja de locutores es que entendemos los tiempos. No tenemos horarios, nos puede tocar trabajar fines de semana, a deshoras. En vacaciones. Incluso en vacaciones es muy usual. Los clásicos bomberazos. Sí, ¿no? sí, en vacaciones no podemos salir sin equipo. O sea, vacaciones al 100% no existen. Andamos mandando audios. Digo, nos gusta porque finalmente hacemos algo que nos apasiona y pues no nos pesa. Pero yo en lo personal creo que si me habría tocado una pareja que se dedicase a otra cosa, quizás no funcionaría como hasta ahora, ¿no? Que sabe que es impredecible mi trabajo. Pero a la vez es una oportunidad, ¿no? Porque al mismo tiempo que es impredecible, tienes la oportunidad de tener mucha libertad de tiempo en otros sentidos, ¿no? Tal vez tienes horarios en los que no tienes trabajo. Bueno, por ejemplo, en mi caso, que aparte de ser locutora, soy mamá, que ya no sé qué es a veces lo que me ocupa más tiempo, es una profesión muy padre para poder ser mamá, porque no cumple un horario de oficina, aunque realmente no la escogí por eso. O sea, fue como que me fue llevando la misma profesión. Yo estudié periodismo. Era la época de la guerra del Golfo, ¿no? Entonces yo decía, no, ya algún día voy a andar ahí entre las balas y pecho tierra. ¿Así de plano? Sí, yo sí lo pensaba. Obviamente mi papá se moría, ¿no? Me dijo, bueno, siempre cómprate unos zapatos con los que puedas correr y dedícate a lo que quieras. O sea, fue el consejo que me dio. Eso es un buen consejo de vida, Sí, y hasta la fecha, cada vez que salgo de viaje o a algún lado, me pongo unos zapatos con los que pueda correr. Y bueno, cuando estaba en la carrera, que estudié periodismo en la UNAM, pues en la UNAM trabajas muy con lo básico. Bueno, no sé cómo sea ahora, pero hace 2 años que estudié. Un par de años. Unos cuantos. Décadas. Yo no hablo. Unos cuantos años. Era muy básico, o sea, todavía trabajábamos con cinta de carrete. Estaban muy atrás de la tecnología, no fue hace tanto. Aprendes a trabajar con lo que tienes, aprendes a un poco como de todos los elementos que pueden funcionar en el periodismo. Y la voz no era algo como que me llamara. Yo decía, yo quiero estar en las cámaras, o yo, atrás de cámaras, o en producción, o haciendo guiones. Yo me veía haciendo otras cosas, y no en la voz, porque pues, siempre he hablado mucho. Y decía, no, me va a ganar, voy a decir algo que no debe de algo ser, ¿no? inapropiado. Mejor investigo, veo, escribo y dirijo, ¿no? Pero poco a poco la vida te va llevando. Y en la carrera, pues siempre como era la única mujer del equipo, porque era una mayoría de hombres, siempre me tocaba estar en cámara, estar en micrófono, y dije, bueno, pues tengo que estudiarlo para no regarla. Entonces empecé a tomar cursos de locución, como por si algún día me tocaba, pues hacerlo bien, ¿no? La regué mucho. Eso también es un buen consejo de la vida, ¿no? La regué Hay que muchísimo, mucho. muchísimo. Sí. Me hicieron sentir mal muchísimas veces así de, ya no voy a hacer eso, y ahí estaba otra vez, ¿no? Y aparte no hay chance de deshacer las cosas, ¿no? Si estás al aire o algo, ya valió. Ya. No, y aparte siempre va a haber alguien que te dice, ay, no importa, está bien, aunque tú por dentro sepas que no. Y alguien que espera el mínimo error que hagas para pisotearte, ¿no? Sí. Pues yo seguí en eso, y bueno, en esto hasta la fecha ha sido mi pasión ya desde hace muchos años, y no me veo haciendo otra cosa, más que mamá, ¿no? Más que mamá. Omar, ¿tú cómo empezaste? Pues siempre quise ser locutor desde niño, es algo que me llamaba la atención. Mis juegos favoritos era jugar a ser el locutor o el conductor de TV.
Incluso mi mamá se acuerda muy bien que siempre aprovechaba las cajas de cartón y las viejas jaladeras de puertas para armar una cámara con los rollos del papel. Ajá. Y a mi hermana la ponía a jugar y siempre había en casa, pues no sé, mi papá es telefonista, pero siempre le gustaba tener un micrófono para grabar voz. Y para mí pues, estaba padrísimo porque yo lo agarraba para jugar. Era un juguete, ¿no? Sí, sí, y era genial para mí, el mejor juguete que tenía. Siempre tenía eso en mente. Y cuando llego a la prepa, platicando con un maestro, le platiqué mis inquietudes y me decía pues que lo que más se acercaba a lo que yo quería para si desea una licenciatura, pues era comunicación social y me dio opciones de las mejores escuelas y en ambas ingresé y me decidí por la UAM Xochimilco. Y estuvo muy padre, la verdad es que aprendí muchas cosas que incluso luego me distrajeron de mi pasión principal porque me gustaba fotografía, me gustó la cámara de video, la de cine. Entonces como que muchos intereses se diversificaron, pero bueno, la verdad es que nunca perdí el interés principal. Más o menos el primer año de carrera, o para allá cercano al segundo, fui con un amigo, todavía no podíamos hacer servicio social, pero ya teníamos puntos para hacer prácticas profesionales que no nos las pedía la escuela. Y llegamos a televisión educativa y nos dijeron, sí, bienvenidos. Pues tenemos un lugar, nos hace falta gente. Y ahí lo mandaron a un área que era un centro de entrenamiento de televisión para toda la República Mexicana que auspiciaba el gobierno de Japón en colaboración con la Secretaría de Educación Pública. Y a mí me mandan a un área de postproducción de video de televisión educativa. Y ahí empecé, a los 3 meses me dijeron que si no me quería quedar a trabajar. Dije, pues magnífico, va, y Te empecé. pusiste difícil. Sí, no, pues estaba presentando las oportunidades, pues a darse, ¿no? Aparte, pues siempre me ha gustado, como me dice ella, la botonáutica. Me gusta pues mucho el rollo de saber editar. En ese entonces todo era análogo. Cinta, sí. Sí, el estándar era Betacam SP. Uh-huh. Pero todavía tenían viejas máquinas de 1 pulgada porque mucho del material que se usaba pues venía en ese formato. Entonces tenía que hacer transferencias continuamente. Y aprendí un montón de cosas. Pero seguía yo con lo de locución. Y justamente en ese lugar es donde se expiden las licencias, bueno, certificados de locución. Sí, que antes todavía se hacía. Hoy en día ya prácticamente cualquiera puede estar. No, fíjate que hablando, justo me tocó en esa época cuando hizo el cambio el salinato, que ya no tienes que hacer examen, sino ya te lo expedía a través de una carta de una radiodifusora, etcétera. Y bueno. Sí, ya no hay examen. Bueno, de hecho ya quitaron el certificado hace ya unos meses. No sé si sea bueno o malo, ahí es polémico el asunto, Híjole, pero sí. Es lo mismo que con los blogs, ¿no? Ahorita cualquiera puede poner un blog, cualquiera puede poner un podcast, Sí, cualquiera claro. puede transmitir y cualquiera puede ser un rockstar en es todo redes un tema sociales. lo del certificado, porque si bien certifica tu aptitud como locutor, yo al menos yo lo vi en mi búsqueda por obtener el certificado, fue muy problemático porque te lo expedía únicamente una televisora o radiodifusora para la que tú trabajaras, presentando una carta de la firma autorizada. O sea, no con quien cualquiera. trabajas, el autorizado de la empresa, parece que te den tu certificado. Entonces dependía más que nada de que te dieran la carta. Entonces había gente a que se la daban, aunque fuera, te lo juro, de intendencia, de la secretaria, con tal de que tuvieran su certificado. Y también supongo que había cosas ahí, digamos, en cierta forma es como una exclusividad de que si la empresa te da esa carta o te da el aval de ser un locutor, entonces le tienes que rendir. Y por ejemplo, hay mucha gente afuera, sobre todo en la locución comercial, que es en el ámbito donde estamos nosotros, que no trabaja para una radiodifusora ni una televisora. Entonces, ¿cómo consigues tu certificado de locución? Sí, no hay Entonces, forma. No hay manera. Y que es gente muy preparada, es gente muy profesional. Y de verdad, mucha gente que a lo mejor no estudió una carrera como Omar, como yo, que en su caso es comunicación social, en mi caso periodismo, sino que se dedicaban a otra cosa, pero se fueron preparando en cuestiones vocales, en cuestiones de locución, y son muy buenos, ¿no? Incluso los mismos actores de doblaje. Pero si no tienen quien los avale y quien les firme la carta, pues no pueden obtenerla. Entonces, realmente, ya cuando lo ves en ese panorama, el certificado realmente no está certificando que seas apto, ¿no? Es un papel. Era, yo creo que mejor. A mí ya no me tocó la época del examen. Yo tardé muchísimo en conseguir mi certificado y no por aptitud. Nadie me evaluó mi aptitud al momento de sacarlo. La verdad fue hasta que entré yo a trabajar a Canal 22, cuando trabajé en Canal 22, que me dieron mi carta, me la firmaron con la firma que debía de ser. Y eso fue en un día que fue la promoción del CETE, que eran los que... Fue el escritorio del CETE, así, a ver, ¿quién quiere?
Y llevaron las hojas, firmamos, entregamos los papeles que se necesitaban y nos ¿Y la ya? dieron. Ujú. Entonces, sí, realmente no. Y bueno, esa ya se la dieron a otros tantos más, ¿no? Reporteros, 2 que 3 productores que necesitaban tenerla por si algún día se Sí, necesitaba. no es un Entonces, distintivo, digamos, de calidad en ese sentido, sino más bien de cierta influencia o cierta... exacto. Entonces no evaluaba realmente, o sea, sí es un papel que certifica y que es válido a nivel educativo Ujú, porque lo ujú. expide la Secretaría de Educación Pública. Bueno, lo expedía porque lo acaban de quitar hace unos meses. Pero yo al menos mi experiencia fue de que no estaba certificando realmente que alguien era apto. O sea, tenías el papel. No, realmente no es que alguien te hiciera un examen de aptitud. Y también por otro lado hay gente, conozco mucha gente que tiene una voz que dices, este puede ser un actor, locutor, etcétera, y no tiene la Sí, preparación, no tiene sí. todos estos cursos que ustedes han tomado, tanto de dicción, de locución, de manejo de voz. Vaya, es una formación realmente, Sí. no es nada más que tengas una voz agradable y puedas Y dedicarte a sigues esto. aprendiendo aparte, o sea, te vas encontrando cosas en el camino día a día es un reto. No sé, en nuestro caso, bueno, en mi caso, por ejemplo, que yo no tengo una formación actoral, siempre me gustó y siempre andaba yo metiéndome en grupos de teatro y levantando la mano para, ¿quién quiere participar en esto? Presentar, yo siempre era la que le gustaba hacer eso, ¿no? Pero realmente no tengo una preparación actoral, o sea, no estudié una carrera de actor como algún actor de doblaje o actores de teatro. O sea, algunas cosas sí me significan un reto, ¿no? Ujú, ujú. Porque pues no tengo como el camino más corto para hacerlo. Puedo llegar, pero mi camino va a ser siempre mucho más largo. Entonces siempre surgen cursos, dinámicas, técnicas que puedes explotar y que te pueden ayudar a hacer tu trabajo mejor. Y eso requiere estar preparándote constantemente, Constantemente. constantemente. Digamos, de los cursos que han tomado, de la trayectoria que llevan, ¿hay algo que recomiendan a alguna persona, algún curso en especial? Porque hay muchos maestros, ¿no? Desde Mario Filio, o sea, Sí. casi todos los actores de doblaje y locutores eventualmente tienen algún curso, pero no sé si ustedes prefieran Yo sí. algún curso en Mi particular, ¿no? favorita siempre que me pregunta alguien que está iniciando, que ya lleva cierto tiempo, es que tome un curso con Marta Escobar. Es Ujú. una actriz y locutora sobresaliente y aparte como maestra es Es una fenomenal, apasionada. sí. Excelente, Sí, te excelente. exige mucho, Tiene así seas. vocación. Sí, ahí se le olvida si eres su amigo, su conocido, lo que sea. Es tu maestra y tiene una pasión por enseñarte y exigirte a sacar lo mejor de ti, que siempre lo tengo muy presente y pues la recomiendo. Ella tiene su página en Ajá, eltallerdelasvoces.com.mx ajá. y ahí pues ya vienen todos sus cursos y son muy integrados al asunto actoral precisamente. En nuestro caso, como pues ya adolecíamos de ese rubro, a mí me sirvió muchísimo para dar mejores intenciones con los textos. Y sobre todo, Marta, lo que dice Omar, de que se olvida que que es tu amiga, eso es muy útil, ¿no? Porque de repente tú llegas y dices, bueno, yo ya soy locutor y todos los que estamos sentados somos locutores. Unos tienen 2 años más, otros 10 años más Ujú. en la profesión, pero todos estamos en lo mismo, porque realmente ella instruye a profesionales. También tiene cursos para quienes quieren Para aprender. gente que está Ah, sí. Sí, empezando, sí. tiene cursos de todo. Pero a mí los que me han tocado, pues he estado con colegas sentados. Entonces siempre es un poquito como la pena de que tus colegas, Se que enteren aún de... son amigos, muchos son conocidos otros y otros, y la verdad, pues todos somos competencia. Entonces sí te da como, ay, cosita de que te vean y de que lo hagas y dices, bueno, pues ahí va. Y aparte, Marta es muy honesta. O sea, a mí sí me llegó a tocar que me dijo, es que en una práctica que no me salía, y no me salía, y no me salía, me dijo, es que parece que fueras nueva. Ay, bueno, eso me llegó así como de, sí, me dices que parece que es tu primer casting. Y yo, bueno, ese día llegué así con la capa caída y dije, no, o sea, tengo que hacerlo bien y creo que ya las siguientes prácticas salieron mucho mejor. Pero a veces necesitas que te digan Claro, eso, claro. alguien profesional, Alguien que alguien que respetes, lo ¿no? sabe, ¿no? Y que también le ha costado muchísimo trabajo y que sabe y conoce a muchos profesionales. A mí me tocó con compañeros que tenían más años que yo en esto y que incluso mucho, yo soy muy fan del doblaje, mucho. Entonces, cuando conozco a alguien de doblaje, así como que digo, somos colegas, no soy su fan, somos colegas, no soy su fan, no. Quiero pedirle un No, no le voy a autógrafo pedir, no le voy a Y si decir. los pide. Sí, luego no, sale el fan en ¿Se mí van a en algún mencionar momento. nombres o no? No, porque No, somos mejor no, colegas, sí, está ¿eh? bien, Pero ok. sí me repito ese mantra, Bueno, es mi puede ser tal colega, vez no algún soy su fan. personaje que Sí, no, hay interpreten, muchos, ¿no? o sea, muchísimos que cuando los conocí sí fue, llegó un momento en que flaqueé y, soy tu fan, ¿no? Y que me tocó compartir curso con ellos y que de repente ella era muy dura con ellos y yo así de, pero ¿por qué le dices si le salió Pues, perfecto, no? O sea, a fin de cuentas, fan. sí, vas empezando a Y detectar dices, ciertas cosas que y tal vez dices, no sí, veías, ¿no? Sí. exacto, y también a ellos les funcionaba, ¿no? Y obviamente muchos lo toman a bien, Y muchos otros no. no. Muchos es como de, o sea, tengo tantos años y me van a venir a decir ahorita, ¿no?
o que le aplaudan a uno que tiene menos, ¿no? Entonces siempre es muy enriquecedor ese tipo de cursos y por eso, bueno, me encanta con Marta. A los cursos de Mario le tengo unas ganas y por tiempos, o por algo con Mario Filio no he podido tomar y me llaman muchísimo la atención sus cursos, pero siempre es así como, chin, miércoles no puedo, ¿no? Híjole, el viernes está Omar tomando otra cosa. Entonces, es como repartir mucho los tiempos y es algo en lo que te debes de comprometer. De los cursos que hemos tomado, yo he tomado casi todos los cursos con Marta. Y todos han sido enriquecedores. ¿No? También Connie Troncoso, que es una agencia de locutores, ella también tiene locutores.com. Ella también tiene cursos para principiantes y cursos ya para profesionales e igual con grandes. O sea, el que te dé el curso ahí es gente que tiene toda la valía y experiencia para podértelo dar, ¿no? En particular el de Víctor Manuel Espinosa, porque él se ha abocado a crear locutores, pero que tengan una buena técnica de voz para que exploten todo las partes que se usan en la voz. Y es muy dedicado de qué puedes hacer con resonadores, con el esófago, con la tráquea, todo. Que a veces ni sabes dónde están. Sí, ¿no? Exacto. Cuando me mencionaban que, bueno, posiciona la glotis, ¿qué es eso? ¿No? Sí. No, y aparte, a veces como locutores no sabes qué estás usando, ¿no? Y eso te ayuda mucho para identificar qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal. Y que no solo con llegar así, hola, soy locutor, exacto, ya puedes grabar, ¿no? Sino que realmente, porque muchos llegan así de, a mí me dijeron que puedo ser locutor, Sí, ¿no? Tenemos la tendencia de impostar la voz cada vez que nos ponemos frente a un micrófono. O también a veces cuando te dirigen que te dicen, estás haciendo tal cosa y tú, no estoy haciendo eso, ¿no? Entonces también te da seguridad a ti como profesional de saber qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal y poder mejorar muchas cosas, ¿no? Y aparte, lo padre es que él te lo explica para que lo hagas de manera intuitiva. No te dice, a ver, coloca 5 centímetros o 5 milímetros, algo así, sino más bien, escúchame cómo lo hago e imítame. Ajá. Entonces tú dices, ya empiezas a identificar qué es lo que está haciendo y dices, lo razonas que ya estás moviendo algo, ¿no? Se podría decir que es prácticamente como aprender un instrumento musical. Sí, claro. Totalmente, porque es un recurso que creo que no explotamos. La voz es algo mágico y nos sirve para conectarnos con quien sea, ¿no? Y tan es así que las personas que carecen de la voz por algún problema, es hasta que te encuentras con alguien así que dices, ¿yo qué haría si no pudiera hablar, ¿no? Si no pudiera comunicar. Entonces, la voz que tengas, como sea, chillona, gritona, es bajita, tu voz, es parte tu de voz, tu personalidad. Entonces, entre más lo puedas explotar, es un don que tienes. Porque si hay personas que no la tienen, el que la tengas es un don, ¿no? Entonces, el saberlo explotar, el saberlo utilizar y el dar el mejor uso posible, bueno. Y más si te dedicas a esto. Me ha pasado cuando grabo el podcast, cuando a la gente le pongo los audífonos, gente que no está acostumbrada a escucharse, como que se sacan de onda, les da pena. ¿A ustedes les pasó esto mismo al principio, de que no te reconoces, no te gusta tu voz y luego te vas acostumbrando? A mí sí. ¿O fue como más natural? Digo, Omar, tú que empezaste desde muy pequeñito, tal vez no tuviste... Pues no, por ejemplo, pues siempre me fui acostumbrando por ese juego de audífonos, micrófono, como que a estar con esas cosas. Incluso me es muy difícil grabar si no tengo audífonos. Como que es una muy buena referencia para mí. Y a donde voy y no tienen, pues como que sí los exijo porque con eso tengo algo más cercano con mi voz para poder sacar lo que se necesita, ¿no? En cuanto a tonos. Digo, finalmente pues tienes que sacar el trabajo, tengas o no las herramientas completas, pero pues si las puedo exigir lo tengo. Pero creo que sí, la primera vez que me escuché con audífonos sí fue emocionante, sí, porque dices, a ver cómo sueno. Y sobre todo, pues en la adolescencia que cambiaba la voz de que qué raro se escucha ya mi voz, ¿no? Que así me escucharan los demás. Sí, era muy divertido. O sea, a mí me pasaba, por ejemplo, de niña, mi papá tenía una grabadora, las clásicas grabadoras de casetito, sí, de los microcassettes, ¿no? Con las que grababan sus juntas y demás. Yo me acuerdo que yo me escondía con ella hacia abajo de la mesa, ¿no? Para que se oyera más fuerte la voz. Y me grababa, y me acuerdo mucho la frase de mi papá que me decía, ay, tú repites todos los comerciales, vas a acabar grabando comerciales, ¿no? Y pues, creo que me lo decretó. Y me escuchaba y decía, ay, no, esa no es mi voz. Y me volví a escuchar, y me volví a grabar. Entonces, eso me ayudó, por ejemplo, el no escucharme como yo pensaba que me oía, al intentar hacer como diferentes tonos, diferentes volúmenes, y escucharme, bueno, cuando eres niño, ¿no? Así como experimentar, y cuando no te da miedo y no te da pena. Y ya en el ámbito profesional sí, igual me pasaba que cuando me ponían los audífonos o cuando ya escuchaba algo al aire o grabado decía, ¿neta soy yo? sí salí, así como de... Pues. Creo que también hay operadores que te ayudan y que te desayudan, ¿no? Sí. El ingeniero tiene muchísimo que ver. O sea, yo creo que es un punto clave para nuestro trabajo, ¿no? Quien te dirija
y Es quien importantísimo es el quien te director dirija y también quien te apoya y en la quien parte te de la apoya. grabación, ¿no? Y es cuando se nota un buen trabajo, porque sobre todo nosotros bueno, yo y hasta mis hijos ya pobrecitos están muy educados en eso. Cuando vamos en el coche escuchando, de repente sí le quitaron una S al final. Le pusieron O un dijo, diéser, ¿no? solidaridad, Y ¿no? suenas como Marta Sí. Salinas. Ajá, y sí, de repente sí, dices, sí, eso sí. no fue del locutor, eso fue del ingeniero. Claro. Que le voló una D, o le voló una S, o le puso, o le bajó se oye más fuerte la música. Entonces, es cuando te das cuenta que un trabajo como el que desarrollamos nosotros es un equipo, ¿no? O que a veces escuchas a un muy buen locutor y muy buen actor y dices, ay, la idea del Le dieron comercial a la no torre, amarró, está sí, bien, fue ese sí, comercial, sí, ¿no? O hablando de creatividad, que tú ves en texto una muy buena idea, pero quien te dirige no sabe como que sacar lo mejor de ti, tú tienes que Aportar, y luego te aportar. pones creativo y no Sí. quieren y que están muy casados con su idea. Digo, igual podemos abordar un poquito Sí, en eso, ¿no? sí, es Hace muchísimo. mucho tiempo me tocó grabar seguido a Carlos II, es un actor de doblaje Sí. que, Ay, bueno, buenísimo. buenísimo. Sí. digo, Soy muy, fan. muy... Soy fan. Digo, bueno, de todos los actores de doblaje hay muchísimos, pero me ha gustado mucho trabajar con él. De las cosas que me sorprende es que tiene técnica de voz operística, aunque no canta, o sea, formalmente no es un cantante de Ah, ópera, no sabía, Ujú. qué pero padre. tiene, digo, es padrísimo verlo trabajando 8 horas seguidas y no se le cansa la voz. Yo no puedo hacer eso, Ujú. pero él precisamente apoya la voz con Ajá. técnica operística. No sé si ustedes han dedicado algún tiempo a cantar o algo, o no tienen algo de educación. Sí, en eso. incluso dentro de todo así lo que me fui preparando para ir mejorando, aparte que siempre me llamó la atención cantar, encontré un buen curso. Ahorita estoy tratando de acordar el nombre del maestro, lo tengo un poco barro, pero quien me daba clases realmente era su hija y tenía la misma técnica que él y ella me dio lo básico en canto que me sirvió en un principio para aprender a respirar y pues que mis pulmones alcanzaran para textos largos. Ujú. Y pues sí, la verdad, hasta la fecha ha sido una de las técnicas que más me han servido para locución. Por ejemplo, textos que son muy largos y que tienen que entrar en 20 segundos, pues En una sola de respirada, eso sí. me he valido precisamente esa técnica, ¿no? Para... Sí, a veces digo, a mí me ha tocado escuchar gente que está ronca, y esa Ah, es otra, sí. ¿no? O sea, Sí. ¿cómo te cuidas para que tu voz no sufra? Pero gente que está ronca y sin embargo entra al estudio y como si nada, Sí. ¿no? O no sé, gente de otro país, un Sebastián Yapur, por ejemplo, que Ah, lo oyes sí. hablando en Sebastián argentino es y dice, entra al maravilloso. estudio y no tiene Sí, acento, sí, o sea, sí. es Sí, no, impresionante. Ah, pues anécdota, ¿no? Eso es increíble. pues creo que hace un año yo grabo HP. A veces me toca hacer cosas para Latinoamérica y justo requerían un spot para Argentina. Mi voz la usan como algo neutro, entonces no tiene problema que entrar así como neutro en Argentina, pero los talentos sí tenían que ser de Argentina. Y llegó Sebastián, pues sacó lo argentino y se me hizo tan raro Sí, escucharlo verlo hablar así, con su ¿no? acento argentino cuando estás tan acostumbrado a su acento neutro, ¿no? Fue El divertido. tiburón Increíble. de Bruce, ¿no? Sí, Ese sí, es sí, otro, no, sí, y el abuelito de aparte los la Simpsons. voz que tiene, ¿no? Es un tipazo. Digo, de las cosas que me llama la atención de él es que es muy alto, ¿no? Sí, muy, muy, sí. muy, muy alto. Y en algunos estudios que son techos bajitos, se oye más el rebote del techo Sí. y tiene que, literalmente, o se tiene que sentar o tiene que bajarse de altura para poder Sí, no, poder pero grabar sin Sebastián es, esto. o sea, su técnica y todo, ¿no? O sea, que aparte tú lo oyes haciendo la voz de videojuegos y así. Y de repente puede ser un personaje animado y dices, wow, ¿no? O sea, sí, esa transformación sí es Ujú. increíble. Sí, es muy versátil, es Muy versátil. admirable. Digamos, de actores que conocen, actores, locutores, etcétera, es un medio difícil. Yo lo he visto en el doblaje que es como muy celoso el asunto, ¿no? Ajá. Tú hablas con un director de doblaje y para él los proyectos que ha hecho son lo máximo y todos los demás son una basura, ¿no? Ajá. También me ha tocado ver que luego en épocas buenas pues ya no aceptan llamaditos de cosas así triviales. Ajá. Bueno, me ha tocado vivir de todo, ¿no? Ujú. ¿A quiénes de los actores y locutores que aunque sean competencia admiran, a quienes siguen, a quienes de alguna forma, a quienes les han aprendido cosas? Bueno, yo la verdad siempre que veo un trabajo de algún amigo locutor y sobre todo de mujeres, que es obviamente mi competencia directa, siempre se los aplaudo. O sea, de repente, y eso también, por ejemplo, lo capté mucho con Marta Escobar, tiene un curso en el que te hace aprender a escuchar quiénes son tu competencia. Y en ese experimento fue cuando aprendí mucho el ver, bueno, mi tono de voz, el tipo de cosas para las que funciona mi voz o mi perfil, a quiénes lo hacen o quiénes se han quedado otros castings que yo he ¿O hecho, cómo ¿no? te diferencias? O cómo, ajá, cómo cómo. encuentras un diferenciador para... Aprendí a escuchar mucho, por ejemplo, a quienes son voces similares a las mías o quienes pueden ser mi competencia
Y sí hay veces que dices, híjole, le quedó bien padre, o entendió muy bien, porque a veces nos mandan al casting a Sí, 20, 30 y mujeres. ahora con eso que ya no se paga el casting desde hace un rato. Sí, no, entonces se ahora volvió nunca me como- tocó que se pague. No, pues creo que no, es nunca me tocó absurdo, tampoco. es totalmente Sí, no, nunca absurdo, nos pero es tocó que se como pague el entrar a una casting. competencia en la que no se te paga el casting, pero si estás en una agencia, entonces te pagan, o la agencia te Sí. paga, pero cobra una comisión, etcétera. Al rato Sí, igual le sí, sí. platicamos Sí, un poco sí. de esto, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo empecé a escuchar ya con más atención, porque de repente sí era de, ay, quedó bien padre este. Y yo sí soy mucho de que sobre todo cuando son amigos o los conoces, si les digo, oye, te quedó bien padre, ¿no? Y es de una manera muy honesta, ¿no? Porque hay veces que es bonito que te lo digan. O sea, a mí sí me gusta que me digan, oye, te quedó bien padre, ¿no? Pero no es muy común en el medio. De hecho, en un No, podcast no, con no. Julián Woodside hablábamos de eso. A nivel de creativos, es muy poco común, sobre todo en México, que alguien llegue y te dé un cumplido sincero. Ajá. Y cuando Sí. eso se da, no estamos acostumbrados a responder un cumplido. O sea, si alguien llega y te dice, Sí. "Oye, te quedó padrísimo", ¿de veras? O sea, como que siempre Sí. dudamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y está padre recibirlo. O sea, por ejemplo, yo soy muy escucha. O sea, yo en el auto siempre traigo el radio, en el cine siempre somos de que llegamos desde los trailers y nos vamos hasta que acaben los créditos, ¿no? Entonces, yo sí pongo mucha atención en quién hizo cierto trabajo, ¿no? Entonces, mis hijos nos alucinan de que Ah, sí, acaba a la mí me pasa película y lo ya mismo. nos queremos ir nosotros hasta que salgan los créditos, A mí, ¿no? mi esposa y mis hijas también. Ese diálogo está tarde. Aquí lo editaron. Ese es no sé qué. Sí. Sí, sí. Entonces, nos gusta mucho el escuchar algo y dices, híjole, qué padre le quedó, por ejemplo, qué padre le quedó a Sebastián o qué padre le quedó a Rona Fletcher, es una persona que yo admiro Admirable. muchísimo. Maravillosa. Admirable, Es Rona maravillosa. Fletcher. Un saludito por ahí. Sí. Así, No, es aparte increíble. ella precisamente es de las que te hacen muchos cumplidos o cuando yo Es una empezaba gran, me tocó gran, grabar gran con persona. ella. Es grande. Me dio es así grande. muchos consejos que me sirvieron en ese momento. Es muy loable como su persona, ¿no? Porque que no te ve solo como competencia, sino como que alguien que te estimula. Sí, además, no sé si la palabra edificar funciona, pero es alguien que le gusta construir con otras personas. Sí, y fíjate que es algo muy padre. Hace unas semanas hubo una junta con varios locutores que nos reunimos de repente como para ver algunas cosas, pues del gremio. Y hablaba un locutor joven, o sea, que la verdad no lo conocíamos, y cuando empezó a hablar todos así como del Esa clásico voz la que voltean conocemos. todos, ¿no? La escena de que todos voltean y todos así, ¿quién es, no? Y empezó precisamente y dijo algo que yo creo que a todos nos pasó en el momento que iniciamos, pero a lo mejor es difícil que lo externes, ¿no? Cuando llegas siendo joven, chavo, el nuevo, es difícil, una porque ves que todos se conocen bien que mal, y ahí me tocó la época en que te ibas a grabar los castings y te sentabas y horas estabas de 2, 3 espera, horas, sí. por eso nos conocemos muchos y nos hicimos amigos, o te diste cuenta pues que muchos no eran tan buena onda como ahora son, ¿no? Entonces, este chico dijo algo muy cierto, dice, bueno, es que yo empecé en esto de la locución y me dio mucha emoción cuando empecé a conocer a quienes yo admiraba, tanto porque eran locutores o actores de doblaje, sí, pero me dio mucha tristeza ver que a uno lo tratan mal cuando es nuevo. Sí. Y así como que todos, ouch, ¿no? Y faltó el que, ay, no digas eso, ay, no es cierto. Pero yo creo que todos llegamos a la conclusión de que nos ha pasado, de que nos pasó. Y nos que va a seguir Y nos va a pasando. seguir Sí, pasando, sí, sí. porque donde llegue siempre alguien va a saber algo más que tú, y está padre. Siempre hay Pero gente envidiosa, también- pero esos no crecen tanto, ¿no? Pero, por La- ejemplo, regresando un poco a lo que decíamos de Ronald, lo que la hace más grande es que siendo una persona que sabes y que no te da miedo enseñar a los demás o hacerlos sentir en confianza, hacerlos sentir igual que tú, eso es maravilloso y eso es oro puro cuando entras a un Sí, gremio. de las veces que he trabajado Entonces, con ella, te puedes es sentir maravillosa. vulnerable, puedes volverte vulnerable y con ella no hay problema, No, porque es te hace sentir muy increíble. cómodo. Sí, Es exacto. increíble porque es una persona que te hace sentir en confianza, que te hace sentir de igual a igual. Aunque tú, por ejemplo, digas, no, bueno, de aquí a que le llegue a Rona son años luz, ¿no? Pero te sientes bien con ella. Es una persona increíble y que aparte no le da miedo enseñarle a los demás. Es, Ujú. como decíamos de Marta Escobar, de esas personas que saben compartir lo que saben. Porque hay muchos que tienen mucha experiencia y que yo admiro su trabajo y que la verdad son increíbles, pero a los que sí, el tan solo acercarte y pedirles un consejo Ujú, ujú. o Es hacerles una arriesgado, pregunta sí. es arriesgado, ¿no? Ujú. O decir, híjole, en el momento que se lo diga ya no va a llevar tan bien con él, ¿no? Sí, exacto, ya perdiste Entonces, puntos, ¿no? sí. Sí, sí. No es de que sea un gremio difícil, yo creo que también tiene mucho que ver que cuando, al menos Hay de todo, ¿no? en el momento Sí. en que yo entré, era como la época de los grandes, como muchos dicen, las Rubén vacas Moya, sagradas. un- Ajá, entonces entrar al rubro era difícil y los que estaban como en media tabla, y había medias mafias, ¿no? Y de que solo entrabas con un Sí, grupito y estabas sí. con ese grupo y ya no podías trabajar con los otros. ajá, entonces sí era como difícil porque
admirabas a los de allá, pero en medio había otros que estaban viendo a los grandes. Exacto. Entonces, no se acercaban a ti porque, pues, como tú quién eres, ¿no? Y digo, también es una realidad que en este medio, así como entran, yo creo que 50 nuevos locutores cada año, se van filtrando y van quedando menos y menos. Es una profesión que llama mucho la atención, como la actuación o como el modelaje, que crea muchas expectativas Ujú. en la gente, lo cual Y está muy también padre. genera mucha frustración cuando esas Pero expectativas no se Exacto. cumplen. exacto, porque es un medio difícil, o sea, sí tienes que estar así como, chin, híjole, ya tuve un casting, ya tuve 2, ya tuve 10 y no me quedé ninguno, ya tuve 20, ya grabé y me pagan en 6 meses, chin, ¿no? Exacto. Entonces, sí es algo muy difícil, sí es algo de lo que puedas vivir, pero tienes que ser muy Muy paciente, constante, tienes que muy trabajar constante, mucho. diversificar y prepararte mucho. O sea, yo creo que sí no puedes llegar y nada más, yo tomé un curso de locutor, Ya, y ya. voy a ser famoso. O sea, ¿no? bueno, ¿con quién lo tomaste? ¿Seguiste practicando? Aun sea el curso más sencillo o más patito, si tú eres una persona que va para esto, tu curiosidad te va a hacer que sigas aprendiendo, que te sigas rodeando, que preguntes, que investigues, que practiques, que la riegues y que lo logres, ¿no? Y hay gente que toma el supercurso, el megacurso, le Y no invierte pasan de eso. y no dices, no gané los millones que dicen que va a ganar y bye, ¿no? Si tuviéramos tal vez que describir algunas cualidades de alguien que avanza en esta carrera y en otras, ¿qué palabras escogerían? Acabas de mencionar curiosidad, tal vez ese ímpetu por aprender cosas nuevas, por seguir Pues yo creo que buscando. constancia para seguir mejorando y mostrarte tanto en agencias como pues, con productores para que sigas existiendo, ¿no? Porque ahorita estaba pensando justo en lo que decía Desiree. En mi caso, pues me tomó como 6, 8 años para que realmente alcanzara cierta estabilidad para que fuera esta mi primera actividad. Profesión, sí. Incluso como te platicaba, pues para cuando era operador, ya, bueno, hay un viejo amigo, era un productor, y me dijo, oye, ¿tienes voz de locutor? Le digo, no, pues eso quiero trabajar, Me quiero dedicar a me eso. estoy preparando. Y fíjate que fue padre porque él me dio mi primera oportunidad. Me dijo, cuando tengas tu certificado, hablamos. Y pues eso me estimuló más, ¿no? Yo estaba ya precisamente tomando un curso para obtener el certificado. Y pues me esmeré más. Aparte era muy cansado porque empecé a trabajar de noche en esta televisora para que me rindiera el tiempo en la mañana de ir a trabajar a un estudio de audio. Saliendo me iba a cursos de inglés y de ahí me pasaba al curso de locución para obtener el certificado. Estaba durmiendo 3 horas diarias como 3 meses. Y ya cuando tengo el certificado, le digo, ya lo tengo. Y dice, bueno, ahora espérame que me den unos programas. Obviamente cuando me empezó a llamar me dio unitarios, ¿no? Y pues sí, yo sé que si los escuchase ahorita, qué pena, porque fallaba y repetía, pero pues, me dio la Pues oportunidad. eso fue el proceso de aprendizaje. De Sí, sí, alguna sí. manera. Tienes que pasar por eso. Sí, Claro. sí, sí. Y fue, pues digo, oye, ¿sabes qué? Yo sé que no quedó muy bien, pero me estoy preparando más para sacarlo. Total que ya una primera serie que me dio fue de matemáticas. Y pues fueron como 40 programas. Y ya de ahí pues me empezaron a hablar otros productores de la misma televisora. Y pues ya, pues casi grababa todo TV educativa. Lo hice varios años, varias series. De yo repente solito. tuviste suerte, ¿no? Sí, 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 pero Es lo sí. que la Sí, gente... es pero- estar en el lugar correcto, en el Correcto, ¿no? momento correcto y Sí. aprovechar la oportunidad. Y aparte Porque los- puedes estar, pero no la hay O a quienes veces no se la te aprovechan. aparecen los maestros cuando estás preparado y cuando no. Exacto. Ahí están las oportunidades, pero no las aprovechas. Pero ahí pasó que sí empezaba ya a grabar más y ya fue que me decidí a dejar mi otro trabajo para esto, pero fue un proceso muy difícil porque fue como en 6 meses que no tenía ingresos y se me juntó todo, que se me descompuso mi coche, le debía a medio mundo que me había prestado para reparar ese coche, ya las deudas empezaron a acumular y ya la gente que ya sabía que no estaba como editor en TV Educativa, 3 productores que tenían sus productoras independientes, me hablaban si quería yo irme como su editor, porque pues, me gustaba y Fue lo hacía bien. tentador el asunto de, Sí, digamos, porque- tienes la necesidad, sí. tenías necesidad de cobrar algo Sí, y sí. regresar a hacer el trabajo de antes. Sí, sí, porque aparte estaba tentador porque económicamente me iba a ir mejor, porque me iban a pagar por hora y no por un sueldo mensual que tenía. Claro, no, regalías de... Exacto. Pero yo estaba empecinado en que tenía que ser locutor, ¿no? Y fue un año que llegaron 6 meses y dije, voy a poner otros 6 meses. Si ya no funciona esto, pues ni modo, tendré que tirar la toalla porque pues tengo que pagar deudas. Entonces constancias así como... Y de me las siguieron, importantes, sí, ¿no? me siguieron hablando, de ahí pues empezó a crecer y pues ya se empezó a estabilizar. Pues sí, obviamente hubo muchos altibajos, pues que hay periodos que tienes mucho trabajo, de pronto baja y pues ahí aprendí que había que tener pues varias velas prendidas y no esperar a que llegaran las cosas, y Ujú. empecé a buscarlas, ¿no? Pues empezarme a reportar con agencias,
igual con productores pues, que me decían, no, pues ahora no tengo nada, pero te tienen en cuenta, y no, y a la primera oportunidad pues te hablaban. Entonces eso habla de que pues que tienes que andar Tienes que pues, estarte persiguiendo, presentando, sí, claro. presentando. Sí, eso es muy ¿Y qué importante. pasa? Digo, a mí me tocó vivir la transición, no la viví tan de cerca, pero fue que muchos actores y locutores pusieron sus estudios. Entonces, lo que yo viví con algunos de ellos es que ya no les llamaban, porque ya tenías tu negocio, ya eras competencia de los demás. Y por otro lado, el que tengas la oportunidad de grabar desde casa, como ustedes y muchos otros, hace que no estés físicamente en otros lugares, no te ven tan seguido, no se acuerdan de ti. ¿Qué hacen ustedes? O sea, si van a los llamados y tratan de estar constantemente en presencia de otros, o hacen el trabajo principalmente desde su estudio. Pues bueno, Pues ya estos ambas, sí, tiempos sí, ya pero todavía más, pero ya gran parte ya lo mandamos desde el estudio. Digo, ya que nos conocen en cuanto, pues obviamente calidad técnica, pues ya, eso es una buena puerta. Dos, que saben que nos sabemos dirigir o entendemos bien los conceptos que necesitan, pues ya implica que no tengas que estar grabando y regrabando, sino que a la primera quede o máximo a la segunda, ¿no? Sí, les mandas 2 o 3 versiones y ellos ya Y escogen. obviamente como ya estamos en un solo lugar, nuestro tiempo de respuesta pues es menor. Entonces somos más productivos, en menos tiempo hacemos más cosas que cuando me la viví en la calle. En realidad cuando compré el primer equipo fue pensando en castings porque había veces que ya no me daba tiempo de ir a todos y pues obviamente te pierdes Sí, es oportunidades. que como decía, no son 2 o 3 horas de sí. estar desplazándote, esperar, para ver si tienes la oportunidad de quedarte. Y luego que por la razón que sea, tal vez no le caíste bien Sí, y al aparte que cuando productor o al andas haciendo creativo. casting, ahora sí que time is money, ¿no? Claro, O claro. sea, tienes que andar de un lado a otro de la ciudad, te implica gastos, pierdes tiempo, luego, híjole, tengo una grabación o tengo otro casting, tengo dos, tres, ¿Cuál es más entonces, importante? ¿A ¿cuál es cuál le más doy prioridad? importante? Entonces, sí, eso ha ahorrado mucho los tiempos. Y bueno, aparte creo que ahora ya todo es así, todo es en la inmediatez, ¿no? Ujú. Y eso ha ayudado un poco a jalar más trabajo, ¿no? También, porque hay veces que se necesita que esté rápido, que son las urgencias, que antes decía, bueno, hay urgencia, pero hay que ver si el estudio tiene un Sí, espacio, porque estabas si condicionado tal a que, bueno, puede. tienes que ir a un estudio que esté cerca, que te conozca, que tenga la calidad que quieren Ajá. y que el estudio pueda entregar a tiempo. Y que aparte también a veces el cliente tenía que la junta o que tenía, entonces te tenías tú aparte que adaptar a los tiempos del cliente. Entonces ahora ya puedes trabajar, grabar desde tu casa, mandarle a la producción o a la agencia o a quien te lo esté solicitando y ellos ya tienen el tiempo para que cuando el cliente salga de la junta, baje del avión o regrese el lunes Ya a tienen los trabajar, ya audios, tiene sí. los audios y ya Digo, puede mover, recuerdo ¿no? Pepe Lavat y Christopher Smith y otros fueron los que empezaron tal vez con este movimiento de no hago castings. Y Pepe Lavat recuerdo muy bien que fue de los primeritos, si no, por lo menos uno de los precursores de esto, de que no iba a castings. ¿Quieres un casting? Prende el radio, ¿no? Claro. Así de plano. Y empezó a grabar desde su estudio, porque también a veces es frustrante que el productor no sepa bien qué quiere y te hace grabar 25 tomas y luego les tienen que volver a escuchar todas Sí, Ujú. para ver cuál queda. No se deciden, a ver, grábame otras 3 y ahora esta intención y esta otra. Ujú. Y es, digo, a mí me tocó desde estar del otro lado del vidrio como operador, es frustrante sí. cuando alguien no toma decisiones, ¿no? Ujú. Y cuando no sabe comunicar claramente la idea. Entonces, tú como locutor tienes que estar también como intérprete de a ver qué quiere, cómo le hago. Sí, a veces no sabes si eres tú el que de veras no estás entendiendo, que dices, a ver, ¿de veras no lo estoy entendiendo o no se está Sí, dando? o cómo le hago para entregarle lo que me pide, pero también es complicado, ¿no? Porque finalmente cada quien tiene una voz, literal, ¿no? Sí, es Sí, donde entra mucho, que es algo muy importante, es aprender a escuchar, a ver qué es lo que quieren, ¿no? Porque igual técnicamente no te pueden dar, a ver, dámelo con una intención así. Entonces, en mi caso, pues yo lo resuelto mucho a ver, dímelo con adjetivos, ¿qué buscas? No sé, es que quiero algo que sea nostálgico. Bueno, pero la nostalgia te implica muchas cosas. Lo quieres nostalgia triste, Verde o azul o rojo. nostalgia. Sí, y entonces ya con adjetivos sí me empiezan a decir, no sabes que sí sea nostálgico, pero que sea muy emotivo. Ah, entonces ya te implica otro tipo de cosas y pues ya como que captas bien qué es lo que te están Exacto. pidiendo. Entonces también ha sido, eso creo que ningún curso te lo da, más bien la práctica sí. es que aprendes a poner buen oído a qué es lo que necesitan de ti. Entonces, pues eso es muy valioso también como locutor, O ¿no? también para qué se va a utilizar, ¿no? Por ejemplo, yo no me quito la cuestión periodística cuando leo un texto, ¿no? Entonces, siempre soy como de, "Ah, es que aquí falta una coma, es que aquí, ¿no? Eres la que de las que ve dobles espacios y Sí, esas entonces cosas. yo soy así como, a ver, bueno. Y luego me dice, no, pero me lo tienes que dar de esta manera. Y yo, es que si ya le Mm, puso tres, cuatro palabras así, ya no va a quedar. O sea, soy muy analítica en ese aspecto gramatical. Y eso, por ejemplo, en cuando son textos largos, o sea,
no sé, videos corporativos, Tiene que tener mucho documentales. cuidado cómo se redacta el texto, porque no es lo mismo Ajá. redactarlo con la computadora, escribiéndolo con las manos, que dictándolo y narrándolo y diciéndolo. Y creo que, por ejemplo, en mi caso, en ese tipo de textos me ha ayudado mucho a lo mejor mi formación profesional y que soy muy clavada en eso, como para decir, a ver, bueno, ya lo leí, no lo entendí, yo lo diría de esta manera, ¿no? Se O le sea, puede cambiar el orden o ajá, la intención. O y ponerle eso yo comas. creo que también te jala más trabajo, porque de repente sí me doy cuenta, como, ¿por qué me está llegando más trabajo de esto y no de acá, ¿no? Pero ese puede ser creo que Sí puede ser un buen diferenciador tuyo. sí Es es no solo muy, la muy voz, bueno. sino aportar también con la parte de la planeación, la redacción, el estructurar un mensaje para que se entienda Sí, mejor. y sin decirle al cliente, oye, te estoy corrigiendo tu texto porque te falta una coma. No, o sea, Más bien, no oye, les digo, no nada más, ¿le todo puedo va en cambiar lectura. esto? ¿O lo Todo va en cambias? lectura y cuando ya ellos lo escuchan, porque a Oh, veces pasa mucho, quien escribe el texto lo escribe con la idea y demás, pero a lo mejor no haces el ejercicio de leerlo en voz alta. Y quien lo escribe no necesariamente es un guionista, no, sino por es el mismo supuesto, cliente. sí. Entonces Sí, a él veces el cliente. lo escribe como habla. Entonces nos enfrentamos en lugar de que, no sé, es muy común que diga va a hacer, pone debe de hacer. Entonces él obviamente El de. se olvida de la simplicidad del lenguaje, ya se... Hay cosas muy rebuscadas sí, que muy... no tienen Sí. sentido. O donde lo noto eventualmente es que no usan punto y coma, que es un signo ortográfico valiosísimo para Para nosotros, nosotros es oro. que cuando viene algo bien redactado te lo avientas de volada, ¿no? Dices que bien Claro, redactado, claro, pero claro. cuando nos pasa mucho que no lo escribe un guionista, sino es un cliente, híjole, pues ahí O sí el sufres. copy-paste, O ¿no? Que tú así copy-paste, de, ajá. a ver, esto ya lo... O sea, sí te detienes y tienes que estar adivinando qué es lo que quisieron decir. Y aparte, siempre el riesgo de corregir o cambiarle algo que ya pasó Claro. por la Corte Celestial para autorización, ¿no? Entonces sí es difícil. Sí, a veces algo está aprobado para una Es buena algo que... imagen y digamos, en cuestión auditiva o narrativa no tiene ningún sentido. Ujú. Y es algo que no te dicen cuando dices, vas a ser locutor, y dices, ay, pues qué fácil, nada más hablas. O sea, sí, no es nada más hablar y Sí, hablar bonito, literalmente ¿no? yo he visto comerciales en los que, por decir un hola, cobraron los 3,500 o los Sí, 5,000 pesos. Ajá. sí. Es que depende mucho el medio, así que son varios factores y eso a veces es difícil. El punto álgido cuando negocias con un cliente, ¿no? Si se Porque este paquetean dice, o nada más no. vas a decir hola, ¿no? Ok, pero voy a decir hola Y me pasé 4 horas en un casting y luego hice quién Claro. sabe qué tanta cosa, 20 y tantos años aprendiendo Y este no es lo oficio. mismo que vas a decir hola en una presentación, en un animatic que va a haber, lo van a ver en una junta de 10 personas, hola en un auditorio con 500, hola en un cine y Que lo se van va a a estar repetir cientos exhibiendo de miles cientos de de veces, veces. hola en un comercial de televisión que se va a ir a toda Latinoamérica. Entonces, lo que hace la diferencia no es lo que dices, sino en dónde va a ser exhibido lo que dices, Ujú, ujú. que es lo que hace precisamente que el hablar o el, ay, nada, más vas a decir hola, sea una profesión. ¿Por qué es una profesión? Porque, bueno, depende del medio donde se va a exhibir el costo que va a tener. Y no porque, ay, qué mala onda, nada, esa es una palabra. Sí, o se No, o sea, malinterpreta, ¿no? Ay, sí, pues, nada más vino a decir un hola y el ingeniero se aventó toda la talacha de editar y este gana sí. un dineral. No es cierto, o sea, Es que no también es hay que eso. poner las cosas en Porque contexto. también, por ejemplo, si tú vas a llevar el hola, lo vas a poner en una junta, a ti no te cuesta. Si tú lo quieres exhibir en el cine, ¿cuánto vas a pagar para que se exhiba en el cine? ¿Cuánto vas a pagar para que se exhiba en Latinoamérica? Y obviamente estamos hablando de cuestiones comerciales, tiene un uso. Y como todo hay contratos, Ujú. ¿no? Entonces tu hola, si lo grabaste para, no sé, Coca-Cola, Tiene no un puedes valor grabar un diferente. hola para Pepsi ni un adiós para Claro, si Fanta haces una en... campaña política, no te Ujú. puedes ir con la Exacto, sí, competencia. imagínate, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, grabamos para el canal del Congreso y muchas veces nos llega, es que es un spot para tal partido No en puedo. tal estado, es que no puedo, o sea, imagínate que lo escuchen y de repente escuchen Que te quedas sin que chamba. estoy hablando del canal del Sí, sí, sí. Congreso, entonces, ¿dónde queda tu creencia, no? Entonces va a decir, ay, bueno, es del Congreso, pero ella es del PRI, o Ajá. ella es del PAN, Eso es o un ella, punto ¿no? interesante. ¿Cómo independizas, digamos, el trabajar para una afiliado tal vez a un partido, cuando tal vez no necesariamente estás afiliado al partido, estás prestando tu voz, pero cómo se independiza el medio del mensaje de la voz? Pues eres un intérprete. Sí, sí te crea cierto conflicto, porque de repente ya te quedas con el casting, llegas a grabar y tienes que decir que tal producto es wow, ¿no? Sí, o la gente O piensa que tal tú estás persona, avalando un producto, una sí. campaña, un No, imagínate, en candidato. mi caso, que yo estudié en la UNAM, ¿no? Entonces, bueno, en mi Facebook tengo desde la vela perpetua hasta el anarquista encapuchado, ¿no? Entonces, tengo una gran variedad de amigos conocidos y son amigos de vida Ujú. con los cuales son mis amigos porque no nos cuestionamos tus creencias políticas, religiosas y demás. Entonces, el de repente trabajar y hacer algo así es como, híjole, ya sé que si me escucha tal va a decir, ah, qué mala onda, te vendiste, ta, 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 ta.
o tal vez decir, ay, te aplaudo, ya ves, qué padre que apoyes esto, y que a lo mejor agarran tu spot y lo ponen en sus redes y tú, ching, qué pena, ¿no? Entonces, sí es algo que a mí, por ejemplo, con el abanico que tengo de amigos entrañables de tantas diferencias de creencias ideológicas, preferencias sexuales, lo que sea, a mí sí me causa de repente un conflicto como de, híjole, es que esto a lo mejor no lo quisiera yo decir, ¿no? O que te sientes hasta como nunca falta la educación de casa, de cómo voy a cobrar por haber dicho esto, ¿no? Claro. O sea, sí te causa a veces de repente cierto punto, pero eres un intérprete. Entonces, también en tu decisión está de repente que te llega algún casting y digas, híjole, no, como que no lo hago, no lo quiero mandar. Estás en total libertad de decidir qué hacer y qué no hacer, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es una cuestión ya de elección personal. Y si en dado caso lo haces, pues también saber que eres un intérprete no te afecta, eres como el actor, Claro, ¿no? claro, O sea, el estás interpretando actor un papel. interpreta a un loco, un villano, un asesino, O un un violador. Y pues no quiere decir probablemente que lo seas, ¿no? Pero la gente identifica, por lo menos se generan esas, no sé si expectativas, pero digo, pasa con un montón de actores, ¿no? Que salen a la calle y creen que es el los villano. adoran o los critican. Los odian. Hace rato platicábamos de estos actores de doblaje, ¿no? Mario Castañeda o René García o quien sea, que van a convenciones y la gente piensa que son el personaje. Sí, o sea, sí. pero y que a donde pasa, quiera ¿no? que vayan durante años les van a decir, ay, grábame un mensaje para eso. O es que tú dijiste en tal episodio que no sé qué, y el actor ya ni se acuerda. Sí, no te exacto. acuerdas, porque eres un intérprete, ¿no? Entonces, sí es mucho eso, el papel que te toca asumir. Y está padre, está padre que también se la crean, porque quiere decir, a eso habla de tu trabajo. Si se lo creen quiere decir que lo estás haciendo bien, ¿no? Independientemente de si sea un buen producto o mal producto, un buen mensaje o mal mensaje, la gente se lo está creyendo y creo que esos son puntos a favor. Te debes de quedar con eso, ¿no? De se lo creyeron, bueno, qué padre, gracias, es un aplauso a mi trabajo, pero no quiere decir que sea lo que realmente es. Finalmente también no puedes negarte a un trabajo, ¿no? Es lo que iba a preguntar. ¿Ha habido ocasiones en las que ustedes ven un comercial? O sea, tal vez ya ganaste el casting y demás y dices, yo no puedo grabar esto. ¿Les ha sucedido? No, bueno, a mí me pasó, no tanto con algo comercial, sino fue también una época de transición, ya estábamos en la estación de radio, pero ya me estaba absorbiendo demasiado y estaba perdiendo yo muchos clientes y estaba por nacer nuestra hija. Y dije, yo sé que ya tengo que hacer algo porque ya esto no da más. Y le voy a renunciar. Y sí me vio cara de... No lo haces. Estábamos a meses de que llegara. Sí, estaba por llegar. Siempre traen torta bajo el brazo, Sí, ¿verdad? siempre, pero sí. es que son riesgos que si no los tomas, Sí, claro, no le das no oportunidad sucede. que llegue algo más. Y en eso alguien me recomendó con una iglesia que estaba llegando a México. Pues voy a hacer el casting, me lo quedo. Y me iban a pagar un poco más de lo que estaba ganando en la estación de radio. Pues lo bueno que nada más iba una hora. Optimizabas mucho el tiempo. Exacto, digamos. o sea, volví a lo mío. Y dije, bueno, pues ni hablar, no es algo que me apasione, no es algo con lo que sean mis convicciones, lo que sea, pero pues es trabajo y pues Claro, hay que ser moralmente flexible. Exacto, sí. Y pues en ese momento sí le causó un conflicto, sí, un poco. Sí, no tanto por cuestiones religiosas, sino más bien por cómo se dirigían ellos a su público y todo el asunto, como que no era algo que no iba contigo. Que no iba conmigo, sí, como lo llevan, pero dije, bueno, pues me tiene que sacar de apuros, ¿no? Y sí, me empezó a ir muchos ya productores que no me hablaban, pues ya por años que llevaba en la estación de radio. Dijo, ¿ya no estás? No, ya no. Ah, qué bueno, porque me está cayendo este proyecto. Entonces otra vez volví a retomar eso, ¿no? Ya con el tiempo ya lo pude dejar porque finalmente no me regocijaba como lo demás que hacía. Claro. Pues ya, pero en su momento me sirvió bastante. O sea, pues no podía ponerme digno Difícil. de que no, por mis convicciones, ¿no? O no me gusta lo que estoy diciendo, pero pues era un trabajo, ¿no? Y pues finalmente... No estaba robando, no estaba haciendo nada negativo. Digo, o sea, así tal vez una palabra muy fuerte, pero tampoco estabas prostituyendo tus principios. Exacto, ¿no? sí. Finalmente pues estaba tomando recursos para proveer a mi familia, ¿no? Finalmente era algo digno, ¿no? Aunque no me convenciera al 100%, pero finalmente, como dice ella, estaba haciendo mi trabajo como intérprete. Como en otras ocasiones, decidí separar este episodio en 2 partes para mantener una buena calidad de audio. Aquí terminamos la primera parte y podrás escuchar la segunda parte en nuestra próxima emisión. Gracias por tu atención. Para ideas, comentarios o sugerencias puedes escribir a hola@tomaslash.com. Hasta pronto.